Señor les bendiga rica y abundantemente. Ustedes saben el formato que estamos utilizando ahora es que ponemos unas alabanzas previas, ponemos unas canciones primero y naturalmente de ahí comenzamos con el saludo ya del culto mismo, la oración del culto mismo, y luego de esto pues procedemos obviamente a hacer las alabanzas ya mismas directas de la reunión. Pero sin embargo algunos se siguen conectando paulatinamente, algunos se siguen conectando progresivamente. Entonces por eso nos tomamos unos segunditos, ¿no es cierto?, mientras cada uno de los hermanos se siguen conectando para poder ver el culto en vivo. Hemos orado ya, hemos clamado, hemos pedido que Dios tome el control absoluto de este tiempo, que Dios tome el control absoluto de este momento, que Dios vaya, ¿no es cierto?, permitiendo que nuestra mente, que nuestro corazón sea en esta mañana dedicado para Él. Cuando decimos mente y corazón es obvio, cada cual tiene algunas actividades adicionales, pero poder decirle, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús, entonces vamos en este tiempo a dedicarnos a ti, a disponer nuestro pensamiento solamente para ti, para cantarte, para adorarte, para alabarte. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos amigos. Algunos nos están escuchando desde Guayaquil. Saludos especiales para la ciudad que está siendo, diríamos, la más afectada tal vez en esta pandemia, en esta situación. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les bendiga, apreciados amigos, apreciados hermanos de Guayaquil, que el Señor les guarde. También sabemos que nos escuchan gente en el Carmen, ahí en Manabí. Un saludo cordial al Carmen también, ¿no es cierto?, a cada uno de los hermanos que también nos ven, que también escuchan la palabra del Señor. Qué gusto, qué privilegio. Y también nos escuchan en el Puyo, en el Oriente. Qué bueno, que el Señor les bendiga. Entendemos que entonces nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía, la misma palabra dice, ya no pertenece solamente a un lugar determinado, porque en Cristo Jesús todos somos obviamente sus hijos. En Cristo Jesús ya deja de ser esa nacionalidad o esa ciudadanía de un determinado lugar, sino que le pertenecemos al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Hemos estado compartiendo, ¿no es cierto?, durante esta semana que acaba de pasar, algunas enseñanzas relacionadas con el Evangelio, con evangelizar, con quién debe evangelizar, y nos hemos concentrado últimamente en cómo evangelizar. Y hemos hablado que hay tres temas principales, aunque hemos tratado solamente dos en las enseñanzas. El uno relacionado con el orar, el uno relacionado con si vamos a transmitir la palabra del Señor y vamos a llevar ese mensaje a gente que muy posiblemente solo ha oído de Dios desde un punto de vista religioso y que no ha tenido la oportunidad de conocer directamente a Dios personalmente, ¿cómo puede entender muchas veces cosas que sin una oración previa, sin primero decirle, Señor, permíteme llevar el mensaje directo, pero también permíteme orar por esa persona que va a recibir? ¿Cómo podríamos esperar que ese mensaje sea el preciso? Y después hemos hablado de qué es lo que debemos utilizar en ese evangelio, y básicamente es la palabra del Señor. Obvio, podemos contarle también nuestro testimonio, nuestras experiencias personales, pero lo que le va a transformar, lo que le va a cambiar a esa persona no es mi testimonio, es la palabra del Señor la que transforma, la que cambia. Entonces, la tercera cosa que estamos hablando, la tercera cosa que vamos a ver, que no es el día domingo, porque eso les invito a que entre semana pues entonces puedan estudiar con nosotros eso. Vamos hoy a concentrarnos entonces en estas dos mismas cosas que hoy hemos hablado. La importancia de orar, y como aún hemos estado meditando los días domingos, ¿no es cierto? ¿Por quién orar? Decíamos, si mi pueblo se humillare, ¿se acuerda? Y cuando hablábamos de humillar decía, y orare, y se arrepintiere. Una vez más, lo importante entonces de orar. Pero ahora yo quiero que hablemos específicamente por quién orar. Este domingo yo quisiera, ya que hemos entendido que es necesario para poder llevar el Evangelio, previo a eso orar, ya que hemos entendido que
nosotros mismos en esta pandemia mundial que el Señor nos dice, nos alienta, nos exhorta a que nos humillemos, a que busquemos su rostro, a que oremos. Pero yo quisiera en este domingo también enfocar en quién deberíamos también orar. Normalmente como buenos padres oramos por nuestros hijos, oramos también por nuestros padres, oramos también por los hermanos de la iglesia. Les decimos, Señor, así como nosotros tenemos el alimento, permite tú que no falte el alimento en nuestros familiares, que no falte el alimento en los hermanos de la iglesia o en aquellos que conocemos. Pero ¿es suficiente orar solo por ellos? ¿Por quién el Señor se complace en que oremos? ¿Por quién el Señor se complace en que intercedamos? Así que yo te invito a que en esta mañana tú abras la palabra del Señor en el libro que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Vamos a ver la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera de Timoteo 2, capítulos del 1 al 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Instrucciones sobre la oración. Sabemos que los títulos son puestos humanamente hablando, no son parte misma de la Escritura, pero nos guía a poder entender cuál es el tema fundamental. Instrucciones sobre la oración. Dice así el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y es interesante cuando uno medita en la palabra, cuando uno la escudriña, cuando uno se enamora de ella y sigue adelante. Y encontramos que todo, no importa de lo que se predique, no importa de lo que se habla, siempre conlleva hacia, aunque hablemos de oración, aunque hablemos de la Escritura, aunque hablemos de doctrinas fundamentales, todas ellas convergen siempre ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero yo en esta pandemia todavía seguimos encerrados, ¿no es cierto? En nuestro país, como sabemos, ya se ha dado la posibilidad a que desde esta próxima semana no solo pasemos en el confinamiento, no solo pasemos encerrados, sino que ya se puede abrir una serie de posibilidades para poder compartir. Sin embargo, esa atribución se les ha dado a los mismos alcaldes. Y la mayoría de alcaldes del país hasta el día de ayer habían confirmado que en todo el Ecuador o en la mayoría de los cantones seguimos confinados, seguimos todavía en semáforo rojo. Eso quiere decir que todavía seguimos preocupados, que todavía seguimos esperando de ver qué es lo que sucede con todo esto. Es decir, todavía estamos en casa, todavía estamos encerrados. No es libertad ya para salir, sino que podamos una vez más entender qué es entonces lo que estamos llamados como iglesia, como seguidores suyos, como cristianos. ¿Y a qué hemos estado enfocando entonces que es necesario? Tanto en las enseñanzas semanales cuanto en la palabra del Señor de los domingos, estamos haciendo y relevando la importancia de entonces orar por esos perdidos, orar por esos que no conocen a Cristo. Pero como comenzamos diciendo, muchas veces oramos por los hermanos, oramos por los familiares, oramos por los amigos. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a orar por las autoridades? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a orar por el señor presidente? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a orar por los ministros de Estado?
Y en el amor de Cristo, hermano querido, en esta mañana una vez más, este no es de ninguna manera un mensaje político. Este no es de ninguna manera un mensaje a través del cual queremos sensibilizar tal vez aparentemente tendencias políticas, tendencias económicas o aún tendencias religiosas, sino que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que yo te invito una vez más, vamos a lo que dice: primero te mando, también te exijo, porque la exhortación tiene un carácter de cumplimiento. Te exhorto ante todo. Y mira lo que comienza diciendo entonces el apóstol Pablo a Timoteo: a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por tus hijos. ¿Dice eso? No, no dice eso, ¿no es cierto usted? Que hagas oraciones, que ruegues, que pidas, que agradezcas por los hermanos de la iglesia. Amén, hay que hacerlo. Pero ¿dice eso? Tampoco dice eso. Mira lo que la palabra del Señor manifiesta: que hagas ruegos, que hagas oraciones, que hagas peticiones y que agradezcas por todos los hombres. Y por eso yo te decía en esta mañana que estamos hablando, y aún el Evangelio nos muestra hoy que todo esto converge, todo esto nos lleva a seguir mostrando el Evangelio. Es decir, la fe y el arrepentimiento. Todo ser humano debe ser motivado a eso. Pero para que eso surta efecto, mira lo que dice la palabra. Es necesario comenzar, ¿qué? Orando. Es necesario comenzar, ¿qué? Rogando. Es necesario comenzar, ¿qué? Pidiendo. Pero lo interesante en esta mañana no es que solo pidas por tu familia, no es que solo pidas por los hermanos, no es que solo pidas por tus allegados, es que pidas por todos los hombres. Y eso tal vez vaya a ser una diferencia que marque en nuestra nación, y qué mejor sería en el mundo entero. Pero mira por quién te mande que pides, mira por quién te mande que ores. Versículo 2. Por los reyes, en donde haya monarquías, que ya hay muy pocas, y por todos los que están en donde dice en eminencia. Hermano querido, esta pandemia nos debe llevar a los cristianos, a sus hijos, a los que queremos mostrar ese evangelio, que nuestra situación política, que nuestro pensamiento con relación a las autoridades va mucho más allá solamente de sentimientos o emociones. Vuelvo a insistir, ¿cuántos votaron por el presidente que actualmente está? ¿Y cuántos se han visto defraudados por él? ¿Cuántos creen que el desarrollo de la ministra de gobierno es totalmente inadecuado? O, para algunos, es adecuado. Uno ve en las redes sociales, uno ve en el Facebook, uno ve en cada una de estas cosas las personas que están a favor y los muchísimos más que están en contra. ¿Cuántos están de acuerdo con lo ejecutado, lo realizado por la alcaldesa de Guayaquil? Pastor, mejor sigamos hablando de Biblia, vea, estaba bonitos los temas, pero estamos hablando de cosas delicadas. No, hermano querido, por eso mismo, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos anima, pero también la palabra de Dios nos redarguye y también la palabra de Dios nos exhorta. Y hoy en esta pandemia, todavía encerrados, ¿cómo no orar los cristianos, los que entendemos el rol, el papel, lo que debemos cumplir de orar por esas autoridades? De orar por aquellos que nos guste o no, que hayas votado por él o no, que estés a favor o no, que te agrade su gestión o no, como hijos de Dios, ¿cuántos estamos en la responsabilidad de qué? De orar por ellos, de clamar por ellos? Yo quiero que tú comprendas, yo quiero que tú veas eso. Mira, la palabra entonces, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6, comienza diciendo en los versos 1 y 2 de primera de Timoteo lo siguiente: exhorto,
yo te pido, yo te indirectamente te animo, pero también te exijo que ruegues, que ores, que pidas, que agradezcas por todos los hombres, incluidos los que están en eminencia. Versículo 2, no dice por el que te agrada, no dice por el que votaste, no dice por el que esperarías que esté haciendo lo correcto, dice por todos los que están en eminencia. ¿Cómo no orar por el alcalde de Quito si él al final y cuentas terminará tomando las decisiones para ver si cambiamos de rojo a naranja? ¿Cómo no orar por Cynthia Viteri, sabiendo que es la ciudad más afectada, pero que sus decisiones van a afectar y mucho? Unos cuantos estuvieron de acuerdo cuando ella cerró el aeropuerto. Muchísimos estuvieron en contra cuando ella cerró el aeropuerto. Muy posiblemente lo hizo afanada en un rol o en un papel de querer defender a la ciudad, pero tal vez eso trajo muchas más complicaciones de que un vuelo humanitario pueda llevarse a extranjeros de aquí. Y enseguida muchos se pusieron a preguntar, ¿y los ecuatorianos que están en todas las partes del mundo que quieren regresar a casa? ¿También los alcaldes de esas ciudades deberían portarse en ese rol y cerrar? Por eso es que el Hijo de Dios, el cristiano, va más allá de esas circunstancias de emociones y de pasiones, sino que en la realidad, en esta pandemia, la misma palabra del Señor nos insta a orar a tiempo y fuera de tiempo. Pero hoy, en esta porción bíblica, ¿por quién hace mención? Por todos los que están en eminencia. Así que, querido hermano, en esta mañana que todavía seguimos encerrados, en esta mañana que todavía seguimos guardados, la misma palabra nos está demostrando, la misma palabra, mire lo que dice, nos está exhortando a que oremos por todos aquellos que están en eminencia. ¿Usted no cree que el señor presidente tenga, más allá de su situación física, como todos conocemos, una tensión y una presión por tomar las mejores decisiones? ¿Cómo entonces los cristianos, vuelvo a hablar, los hijos del Señor, no debemos orar? Señor, ten misericordia por ese Señor, por los que están en eminencia, los alcaldes que deben tomar las decisiones ahorita, como estamos diciendo, de si pasamos de un semáforo a otro. Qué mejor tener un respaldo de atrás de un grupo de personas que a lo mejor políticamente hablando no se identifican con ellos, que políticamente hablando no están de acuerdo con ellos, pero están diciendo, Señor, bendice al presidente, Señor, bendice a los ministros, Señor, bendice a los alcaldes, Señor, bendice a las alcaldesas. Mira, queremos entender algo aquí. Definitivamente el mundo no estuvo preparado para esto. Uno ve circunstancias en donde algunas personas ya como que podían premeditar que esto iba a pasar porque la tendencia nos llevaba ya. Pero podemos ver igual como Italia, como España, Inglaterra, los mismos Estados Unidos, les ha tomado por sorpresa y sus autoridades están entonces ahora decidiendo qué es lo que vamos a pesar. ¿Sopesamos la economía o sopesamos la salud? Después de 6 semanas algunos dicen, bueno, definitivamente hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a producir algo. Y muchos dicen, pero ¿para qué vas a producir si vas a morir? Y muchos dicen, en cambio, si no produzco no voy a morir de coronavirus, si no voy a morir ¿de qué? De inanición, no voy a poder comer, no voy a poder hacer nada, no voy a pagar cuentas, entonces igual voy a morir. Por lo tanto, entonces, cuán importante una iglesia que tomando la palabra del Señor se pone a la brecha, deja tendencias políticas, deja circunstancias y se pone ¿a qué? A orar. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque solo hemos visto lo que nos exhorta al principio. ¿Para qué dice? Para que vivamos quieta y reposadamente. Hermano, porque nos guste o no, esas personas van en sus decisiones tomadas a afectar nuestro día a día, ¿o no?
Uno diría, no, es que yo definitivamente vivo, me muestro y me muevo en las decisiones dadas por Dios. Pero por supuesto que si eso nadie está alejado. Dios es más, dice que nuestros cabellos están contados y que la rama de un árbol no se cae si no es la voluntad del Señor. Pero en esa misma voluntad del Señor, mira lo que dice la palabra. Nos exhorta a que oremos por todos aquellos que están ¿en qué? En autoridad. Nos exhorta a que roguemos por ellos. Nos exhorta a que agradezcamos por ellos. Hermano querido, en el amor de Cristo, entonces, en esta mañana, hablando en el contexto general de llevar la palabra del Señor, que nos vamos a dar cuenta que en este mismo texto vuelve a tocar ese tema tan importante, pero parte de la importancia de orar. Y no solamente de orar por la familia, y no solamente de orar por los amigos conocidos, sino de orar aún por aquellos a quienes nosotros tal vez políticamente no estamos totalmente de acuerdo con sus decisiones. Pero aquí tienes mi oración. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si esto hacemos, vamos a vivir de manera quieta y reposadamente. ¿Quién va a querer tener una persona que no entiende si está tomando decisiones, ninguna situación y comienza a tomar medidas en contra del pueblo? A nadie le va a gustar, nos va a terminar afectando a todos. ¿Cómo no orar por Venezuela? Y dentro de él, definitivamente, ¿cómo no orar por Maduro? Señor, ten misericordia de ese pueblo. Y a ese hombre, Señor, que está dirigiendo, que solo tú sabes por qué, cómo, cuándo y dónde, yo te pido para que tú hagas tu voluntad en esa persona, porque aún ahí estamos llamados a clamar. Mira lo que dice la palabra del Señor entonces, para que cuando estemos orando por estas personas, podamos entonces vivir de manera quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, también nos llama a que esa oración sea piadosa, porque también nosotros queremos vivir de tal manera y honestamente. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo concluye? ¿Cómo termina esta parte de pedirte que ores? Mira lo que dice el versículo 3, porque esto primero es bueno. Segundo, esto le agrada a Dios. Y le agrada a Dios Padre y le agrada a Dios Hijo, porque le agrada a Dios nuestro Señor, Todopoderoso, el Creador, pero también a nuestro Dios el Salvador. Esto les agrada y esto es bueno y esto es correcto. Así que, iglesia amada, en el nombre de Jesús, yo no sé en estas 6 semanas cuántas veces tú has orado por los que están en eminencia. Yo no sé cuántas veces has orado por el presidente. Yo no sé cuántas veces has orado por los alcaldes. Yo no sé cuántas veces has orado por los que están decidiendo las situaciones que van a pasar en el COE. Unos dicen, ay, es que no ha habido tanto cambio en la realidad. Son los mismos. Sí, es verdad. Ahí están los nombres. Sin embargo, aunque parezca difícil, ora, hermano. Clama, hermano. ¿Para qué? Para que podamos vivir de manera reposada, tranquila, diríamos en otra versión, y de manera quieta. Muy posiblemente hemos orado por la vacuna, hemos orado por los policías, hemos orado por los médicos, hemos orado por aquellos aún, porque, y sin por favor de ninguna manera querer decir qué roles son los más importantes, pero tal vez hay otras personas que también están exponiendo sus vidas. Por ejemplo, los que hacen la limpieza. Hermanos, ellos están también todos los días saliendo a trabajar y manteniendo las ciudades limpias. Y es verdad, a lo mejor no les hemos dado ni un aplauso, a lo mejor no les hemos reconocido como también aquellos que están exponiendo su vida ahí, porque también están trabajando. Entonces, por eso no quiero hablar de esos roles, porque todos y cada uno de ellos son importantes. Y aún a lo mejor hemos orado por esas personas. Pero hoy estoy diciéndote claramente, la misma Biblia dice, te exhorto a que ores. ¿Por quién?
por las autoridades. Así que en el amor de Cristo es necesario comprender que en esta oración también debemos hacer nuestras rogativas, nuestras peticiones y nuestras oraciones por el Señor, o mejor dicho, por lo que demanda el Señor Jesucristo. ¿Qué es qué? Que es que nosotros podamos hacer lo que le agrada a Dios, que lo que le agrada a Jesucristo. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios y a Jesucristo? Que oremos también por ellos. Del versículo 4, 5 y 6 podríamos decir que el contexto cambia totalmente. Pero lo que en cambio la palabra de Dios nos está diciendo es, mira, ¿sabes por qué quiero que ores por ellos? ¿Sabes por qué quiero que clames por ellos? ¿Sabes por qué quiero que obviamente hagas también esas peticiones? Versículo 4, porque dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? Nuestro Dios y nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es entonces lo que el Señor nos está mostrando? Que si el mensaje que el Señor quiere que llevemos, también lo comenzamos a considerar desde las más altas autoridades, es porque Él no tiene acepción de personas. Él quiere que aún los que están en esos poderes y aún los que están abajo de ellos, todos procedan ¿a qué? A la salvación. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo, hermano. La verdad es Cristo. En este poner versículos y en este poner capítulos desde un punto de vista numérico, recordemos una vez más que ha sido dado por los hombres. Originalmente estas cartas, la que Pablo escribió, no tenían esa subdivisión, era una carta. Ahora, para un mejor estudio, aparentemente se han puesto estos números. Unos están de acuerdo, otros están a favor, pero otros están en contra. Ese no es la discusión ahorita. Pero si le veríamos no numéricamente, sino solamente como una carta, podríamos entender que en esa carta se están hablando de dos temas diferentes. El uno nos está diciendo, ora por todos aquellos que están en eminencia, ora por todos aquellos que están en autoridad, ora por todos aquellos que están obviamente manejando la nación. Pero al mismo tiempo nos dice, ¿por qué es necesario que oren por todo eso? Porque ellos también es necesario que sean, ¿qué cosa? Salvos. ¿Y qué? Y que procedan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Imagínate lo que sería entonces una de estas personas en eminencia, una de estas personas que decide el vivir de los que están bajo ese mandato. Imagínate a una de estas personas que está tomando la decisión, si conoce la verdad y tiene temor de Dios. Entonces las decisiones que vaya a tomar, entonces las resoluciones que vayan a tomar, no van a ser solamente deliberadas en sus pensamientos. No solamente van a ver lo que él cree tal vez para sus intereses personales, sino que si oramos por estas personas y llegan a conocer del Señor, más aún en estas situaciones tan difíciles que le ha tocado vivir a estas autoridades en la situación actual, y no solamente hablo de nuestro país, sino en el mundo, que ellos también puedan entonces reconocer en Dios, reconocer en el Señor, ¿qué cosa? Que tendrán que dar cuentas a Dios de esas decisiones tomadas. Entonces, ¿cómo no orar por ellos? Entonces, ¿cómo no clamar por ellos? Entonces, ¿cómo decirles, Señor, también muéstrales la verdad para que lleguen a reconocer que tú eres el Señor, que necesitan de ti y que puedan arrepentirse de sus pecados? Versículo 5, un tan famoso versículo que muchas veces lo utilizamos normalmente para otras situaciones, pero que le sacamos del contexto que hoy estamos viendo.
Mira lo que dice la verdad. ¿Por qué quiere el Señor que oren por esta gente? Porque quiere que entiendan una cosa, que hay un solo camino, que hay una sola solución para esta pandemia, que hay un solo método para esta pandemia. Y no estoy hablando de la vacuna, y no estoy hablando de la situación económica que se va a venir, o que ya se está viviendo, mejor dicho, sino que ese camino, sino que esa solución, sino que todo lo que va a pasar tiene un solo mediador, un solo hacedor de las soluciones. ¿Cuál es? Dios. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, hermano, un solo Dios. Hoy en la sociedad actual a todo el mundo levanta dioses, a todo el mundo levanta altares. Antes decíamos y nos poníamos a pensar, ¿cómo es posible entonces que tal o cual cultura antigua haya orado al dios sol o al dios luna? Ahora termina siendo igual o peor, porque ahora todo el ser humano levanta dioses, levanta ídolos a los cuales termina adorando y termina postrándose. Y con esto lo que el Señor está mostrando en el versículo 5 está diciendo, aún estas autoridades, aún todo el mundo debe comprender y debe entender que hay un solo Dios y por ende un solo mediador entre ese Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese único mediador? Jesucristo, Yeshua. Un solo mediador, el Dios Todopoderoso, encarnado, haciéndose hombre para vivir en medio de nosotros. Versículo 6. Es importante porque todo esto nos lleva a esta conclusión. En ese Jesucristo, en ese único mediador, en ese Señor y Salvador, dice, el cual se dio a sí mismo. Y nos indica el porqué. En rescate de todos, en rescate de todos, el cual se dio a sí mismo. Mira, si Dios, más allá de la situación que estamos viviendo, y que muchas de esas cosas son la conclusión de nuestras mismas responsabilidades, son la paga de nuestros mismos pecados, son las situaciones que han concluido por nuestras mismas actitudes. Ese mismo Dios dice que dejando fuera todo eso, nos vino a rescatar a nosotros. De lo cual dice, se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es ese testimonio? Pablo le está diciendo a Timoteo, en todo tiempo y en todo momento es necesario que lo que el Cristo hizo vuelva a ser predicado, vuelva a ser enseñado. Pero para que esa gente pueda entender ese mensaje, es necesario entonces, en primera instancia, que orar. Como te dije cuando comenzamos, podríamos dividir entonces estos versículos en dos partes, del 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 vuelve a instar, vuelve a exhortar, vuelve a hablar la palabra, ora, ora, ora. Y no solamente ores por los que te rodean, ora por las autoridades. ¿Por qué? Del 4 al 6 vuelve a decir en cambio la conclusión de por qué es necesario. Porque estos también deben conocer la verdad. Porque estos también deben entender que el único mecanismo para salir de todo esto es ¿quién? Es Dios. Hermano querido, se han perdido trabajos, se han perdido vidas, se van a seguir perdiendo una serie de oportunidades. ¿Qué entonces es lo que debemos hacer? Nuestros ojos regresar a ver al único mediador entre ese Dios todopoderoso y los seres humanos. Y ese mediador es ¿quién? Jesucristo. Yo no sé si muy posiblemente con la semaforización esto va a comenzar a cambiar, la gente va a volver a salir normalmente, o se ha hecho conciencia de que nada va a ser lo mismo, de que nada va a ser igual. Aún como antes, ¿no? Como muy buenos latinos, muy buenos apapachadores, el abrazo, el apapacho, el cariño, ahora todo va a ser de lejitos nomás.
todo a una distancia, 1,5 metros, 2 metros, muchos ni siquiera 2 para ser mucho más cautelosos, diremos a 3 metros, desde acá nomás. Pero si eso ha cambiado o va a cambiar nuestra forma normalmente de comportarse físicamente hablando, que lo otro en cambio ahora nos una, la oración, el clamor, no solo por los que nos rodean, no solo por los que amamos, sino aún hasta por quienes pensamos que están tomando decisiones erróneas. Pero entonces ora, no te quejes, no critiques, no juzgues. Es interesante cuando uno se pone a pensar y dice, si yo estuviera en esa posición, ¿qué haría y qué no haría? Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo uno, yo hubiera hecho lo otro. Pero es fácil ponernos en una posición en la cual no estamos. Mira solo como ejemplo nomás, cuando un jugador de fútbol está en la cancha y no está jugando tan bien, todos son directores técnicos, todos son futbolistas, todos son Messi, todos son 10. Yo hubiera hecho esto, esto y esto. Ahora en eso que es un deporte, ahora en eso que es un juego, nos creemos al otro día expertos. Y cuando en la realidad hemos estado en la cancha y sin tanto público, no hemos podido desarrollar conforme en la teoría decíamos. Ahora vamos a estas otras decisiones trascendentales. ¿Crees que va a ser fácil? ¿Crees que sería fácil tomar ciertas decisiones? ¿A quién apoyamos, a quién no apoyamos? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Y una vez más, no estoy ni a favor ni en contra de nadie, porque eso es lo que decidió el pueblo, por ellos votó. Pero lo que sí está diciendo la palabra de Dios es que ora por ellos. Lo que sí está diciendo la Biblia es, tú no estás tomando esas decisiones, son ellos. Pero entonces clama por ellos, pero entonces bendícelos a ellos. Pero entonces, ¿qué? No juzgues. Saca un tiempo para que puedas orar por ellos, de tal manera que las decisiones que ellos vayan a tomar infundan en nosotros o sean para nosotros una forma de vida quieta y ¿qué? Y reposadamente. Para ir concluyendo, ¿no es cierto? Ahorita mismo está una ley discutiéndose en la Asamblea Nacional y que definitivamente va a afectar a todos. ¿Cómo entonces no orar por ellos que son los que al final van a votar para saber si te bajan o no te bajan el sueldo? ¿Deberíamos o no deberíamos orar por ellos? Pero por supuesto, hermano. No, estos sinvergüenzas, y porque ellos primero no se bajan y por aquí y por acá. Y obvio, humanamente uno siempre va a querer reaccionar de esa manera. Pero el Hijo de Dios, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, no debería entonces solo reaccionar emocionalmente, sino debería doblar rodillas, debería postrarse y debería hacer no lo que yo te digo, lo que la palabra de Dios, ¿qué dice? Deberías rogar, deberías orar, deberías hacer peticiones y deberías hacer acción de gracias por todos aquellos que están ¿en qué? En eminencia. ¿Para qué? Para que todos ellos también comprendan y lleguen a entender que solamente en Dios hay la solución. Porque el Cristo mismo, que es Dios, se encarnó. ¿Para qué dice el 4, el 5 y 6? Para mediar una solución única entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es esa solución? Jesucristo. No hay otra más. La pandemia pasará o vendrán otras peores, hermano, porque esto está comenzando. ¿Qué en la realidad entonces como hijos de Dios debemos hacer? Orar por ellos y ¿qué cosa? Y la segunda parte, ¿qué? Llevemos a todos el Evangelio para que puedan conocer la verdad, que no es sino ¿quién? Cristo. Y comprendan que hay un solo mediador para que esa gente se arrepienta y para que esa gente cree en el Señor. Fe y arrepentimiento. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. En la realidad el tiempo pasa tan rápido. La prédica ni siquiera nos estamos sentando o acomodando, o a lo mejor tú estás viendo ahí, conectándote recién cuando que ya terminó. Hermano, el tiempo está pasando tan rápido. Vamos, mayo. En un mes más se acabó el primer semestre.
Entendamos que los tiempos entonces nos está llamando el Señor ¿a qué? A ponernos a cuentas con Él, a creerle y a arrepentirnos. Nada va a volver a ser igual. Pero lo que sí la palabra insta es a que sigas orando, a tiempo y fuera de tiempo, a que ruegues, a que pidas y a que agradezcas por todas aquellas autoridades, porque son las que, nos guste o no, tomarán las decisiones que van a afectarnos a todos. Entonces, ¿qué no hacer? Sino por lo menos orar por cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. En esta semana seguiremos subiendo los videos de los estudios bíblicos. Recordemos que ahorita estamos hablando de en el cómo evangelizar, el orar, el escudriñar la palabra utilizando las mismas escrituras. Y naturalmente nos falta el tercer tema, que es entonces que esa palabra sea clara. Así que yo te invito a que te conectes durante la semana y también puedas entonces descargar cada uno de esos videos. Como esto no sabemos cómo va a ser, también estamos trabajando ya en la iglesia para poder tener una página propia de internet de la iglesia. Está bastante avanzada. Dios mediante esperemos esta semana seguir trabajando en ello para que después no solamente sea porque toca la campanita o danos un like. No, hermano, aquí no es que queremos llegar a tener 100,000 suscriptores, 1,000 suscriptores, algo, no. Sino que más allá de eso, este es el medio y el mecanismo que ahorita se está utilizando y que después puede quedar ahí, por supuesto que sí. Porque como te he dicho, hoy mismo nos están escuchando en Guayaquil, nos están escuchando en el Carmen, nos están escuchando en el Puyo, nos están escuchando obviamente aquí en Quito, en la capital. Entonces, querido hermano, que ahora que hay estos medios, lo hagamos de tal manera, ¿para qué? Para que el Evangelio siga siendo predicado. También te invito que aparte de que te conectes y puedas ver las enseñanzas entre semana, a las 11 también tenemos nuestro culto infantil para los niños. De tal manera que también no queremos solamente agradarles y no queremos solamente contentarles desde el punto de vista de que ahí para que se distraigan, sino que en el fondo es ¿qué cosa? Enseñar palabra de Dios. Lo que el Señor nos ha dado de gracia, da de gracia. Así que yo te invito a que a las 11 también, no solamente los niños, sino si tú estás en casa y a tiempo lo tienes, puedan cada uno de ellos también conectarse y poder aprender palabra del Señor. Que el Señor, querido hermano, te bendiga, que el Señor te guarde. Esperamos, ojalá, vernos, no sé qué tan pronto, porque una de las cosas dice que va a comenzar poco a poco a irse intercalando cada una de las actividades, pero las que sí van a estar todavía largas son aquellas que demanden reuniones. Y entre esas, por supuesto, eventos públicos, el fútbol, estadio, coliseos, pero también entre esas está ¿qué? Las iglesias. Y posiblemente todavía no podamos reunirnos, aunque a lo mejor ya vayas a trabajar, quién sabe, tal vez todavía las iglesias un tiempo más estemos así. Pero entonces, ¿cuánto más tenemos de buscar del Señor? ¿Cuánto más debemos orar? ¿Cuánto más debemos aprender su palabra? Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Gracias por conectarte. Que el Señor te guarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que el Señor bendiga esta semana. A Él y solo a Él la gloria, la honra y la alabanza. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Amén.